2 veces al año, el sol hace algo imposible. Penetra en la oscuridad de una montaña tallada a mano para iluminar el rostro de un hombre que se creía un dios. Estamos en Abu Simbel, en el año 1264 a.C. El faraón Ramsés II no construyó este templo para adorar a los dioses, lo construyó para intimidar al mundo. Pero lo que comenzó como un monumento al ego más grande de la historia, terminaría convirtiéndose en un enigma de ingeniería que casi se pierde en el fondo de un lago artificial. ¿Cómo pudo una civilización de hace 3000 años calcular el movimiento de las estrellas con tal precisión que el Sol todavía obedece sus órdenes hoy en día? La cámara vuela abajo sobre las aguas turbulentas de la primera catarata del Nilo en Asuán. El narrador describe: aquí, donde el río ruge entre rocas de granito negro, terminaba Egipto y comenzaba lo desconocido. En el Reino Nuevo, Asuán no era solo una frontera, era la cantera del imperio. El viajero en el tiempo observa a miles de hombres golpeando la piedra con bolas de dolerita. El sonido es ensordecedor, rítmico, como el corazón de una nación que se alimenta de la roca. De este suelo saldrán los obeliscos que adornarán los templos de Tebas, pero un proyecto mucho más ambicioso está por nacer cientos de kilómetros al sur. El viajero se detiene ante una grieta que cambió la historia. El narrador explica: un obelisco de 1000 toneladas yace abandonado, todavía unido a la roca madre. Si se hubiera terminado, habría sido el objeto de piedra más pesado jamás levantado por el hombre. Pero una grieta fatal apareció durante el tallado. El viajero nota la frustración en el rostro de los arquitectos reales. Este fracaso en las canteras de Asuán nos enseña más sobre la tecnología egipcia que cualquier éxito. Utilizaban fuego y agua para expandir y contraer la roca. Es un recordatorio de que, incluso para los faraones, la naturaleza tiene la última palabra. El viajero se traslada al sitio de Abu Simbel, donde la montaña de Mea empieza a transformarse. El narrador describe: Ramsés II, el gran ancestro, ha ordenado lo impensable. No quiere un templo construido con bloques, quiere un templo excavado directamente en el corazón de la montaña viva. El viajero observa cómo los escultores tallan 4 colosos de 20 metros de altura. Cada rostro es el del propio faraón, mirando desafiante hacia las tierras de Nubia. Es un mensaje de piedra: aquí termina el Nilo y comienza mi voluntad. A pocos metros del gran templo, el viajero descubre una joya de delicadeza. El narrador susurra: Ramsés hizo algo inusual para la época. Construyó un segundo templo para su esposa favorita, la reina Nefertari. El viajero observa que, por primera vez, las estatuas de la reina tienen el mismo tamaño que las del rey. Es un monumento al amor, pero también al poder compartido. El interior huele a aceites sagrados y el aire está cargado de la devoción a la diosa Hathor. Sin embargo, tras la belleza, hay una intención política: asegurar el control total sobre los recursos de oro y especias que fluyen desde el sur. El viajero aguarda en el santuario más profundo del templo principal. El narrador explica: es el día del festival. El sol asoma por el horizonte. Con una precisión quirúrgica, un haz de luz atraviesa 60 metros de oscuridad. El viajero ve cómo la luz ilumina las estatuas de Amón, Ra y Ramsés divinizado, dejando a Ata, el dios de la oscuridad, en las sombras. El narrador plantea el bucle. Este cálculo astronómico perfecto funcionó durante más de 3000 años. Pero en el siglo XX, una amenaza moderna, el agua, obligaría a la humanidad a intentar lo que parecía un sacrilegio: cortar el templo en pedazos para evitar que se ahogara para siempre. Los templos de Asuán permanecieron como guardianes de la arena durante milenios, olvidados por el mundo exterior hasta que fueron redescubiertos bajo una montaña de arena. Pero el mayor peligro no vendría del desierto, sino de la misma fuente de vida de Egipto, el Nilo. En el próximo episodio, la crisis de la Gran Presa y la carrera contra el reloj para salvar los monumentos más grandes de la humanidad de una tumba líquida. ¿Podrá la tecnología del año 1960 superar la ingeniería del 1200 a.C.? ¿Cómo se puede mover una montaña entera sin destruir el alma que habita en su interior? Durante siglos,
Los colosos de Ramsés II durmieron bajo una manta de arena que llegaba hasta sus cuellos, protegiéndolos del olvido pero ocultándolos del mundo. Sin embargo, en el siglo XX, el hombre decidió domar al Nilo, y esa misma agua que dio vida a Egipto amenazó con sepultar su pasado para siempre. El viajero en el tiempo presencia el momento exacto en que la humanidad se dio cuenta de que, para salvar el futuro, debía desmembrar su historia. ¿Fue un acto de salvación o una profanación necesaria? El viajero en el tiempo se sitúa en el año 1813. El calor es sofocante. El explorador suizo Johann Ludwig Burckhardt camina por la orilla del Nilo cuando nota algo extraño. Unas cabezas colosales que emergen apenas unos centímetros de una duna gigantesca. El narrador describe: Burckhardt ha encontrado Abu Simbel por accidente, pero la arena es tan profunda que es incapaz de entrar. El viajero observa la frustración en sus ojos. Tiene ante sí el mayor tesoro del mundo antiguo, pero está sellado por la naturaleza. El desierto ha guardado este secreto durante más de 2000 años, y no parece dispuesto a entregarlo fácilmente. Cuatro años después, en 1817, el viajero presencia una escena de esfuerzo sobrehumano. Giovanni Belzoni, el gigante italiano, dirige a un grupo de hombres que palean arena sin descanso. El narrador explica: tras semanas de trabajo, finalmente logran despejar la parte superior de la puerta. El viajero observa el momento en que Belzoni entra en el templo. El aire está viciado, caliente y cargado del polvo de los milenios. Las antorchas iluminan por primera vez en siglos los colores vibrantes de las paredes. Es un momento de triunfo, pero también el inicio de un proceso que expondría la piedra a los elementos y, finalmente, a la codicia del hombre moderno. El viajero se traslada al sitio de Abu Simbel, donde la montaña de Mea empieza a transformarse. El narrador describe: Ramsés II, el gran ancestro, ha ordenado lo impensable. No quiere un templo construido con bloques, quiere un templo excavado directamente en el corazón de la montaña viva. El viajero observa cómo los escultores tallan 4 colosos de 20 metros de altura. Cada rostro es el del propio faraón, mirando desafiante hacia las tierras de Nubia. Es un mensaje de piedra: aquí termina el Nilo y comienza mi voluntad. El viajero salta al año 1960. El paisaje ha cambiado. Máquinas modernas y camiones reemplazan a los camellos. El narrador explica: el presidente Gamal Abdel Nasser ha iniciado la construcción de la gran presa de Asuán. Es una obra necesaria para el progreso de Egipto, pero tiene un costo devastador. La creación del lago Nasser inundará todo el valle de Nubia. El viajero ve los mapas de los ingenieros. Una línea roja marca el nivel del agua que subirá inexorablemente. Abu Simbel, el templo de Philae y decenas de sitios arqueológicos están condenados a una muerte líquida. El progreso del siglo XX está a punto de borrar las huellas del siglo XIII a.C. El viajero se encuentra de nuevo frente a los colosos de Ramsés, pero ahora el agua del Nilo golpea sus rodillas. El narrador describe: la urgencia es máxima. El mundo observa con horror cómo el lago empieza a tragarse la historia. El viajero nota la humedad trepando por la piedra arenisca, amenazando con deshacerla como si fuera azúcar. Surge el bucle abierto. ¿Es posible salvar estos templos? Algunos proponen construir un acuario de cristal alrededor, otros simplemente dejarlos morir. Pero la UNESCO lanza un grito de auxilio global. 50 naciones se unen en una misión sin precedentes. Deben cortar la montaña. El viajero presencia un sacrilegio técnico. Un equipo de expertos suecos e italianos comienza a marcar la frente de uno de los colosos. El narrador explica: la única forma de salvar a Abu Simbel es cortarlo en más de 1000 bloques de hasta 30 toneladas cada uno. El viajero observa las sierras de hilo de diamante mordiendo la piedra sagrada. Es una operación de precisión quirúrgica donde un error de milímetros podría destruir el rostro del faraón para siempre. El templo ya no es una montaña. Ahora es un rompecabezas gigante y sangrante que debe ser trasladado a 65 metros más arriba. Los bloques de Abu Simbel cuelgan de grúas gigantescas mientras el agua del lago devora el lugar donde estuvieron por milenios.
Pero el rescate de Ramsés es solo la mitad de la historia. El viajero en el tiempo gira su vista hacia la isla de Philae, el hogar de Isis. Allí, los templos no están siendo cortados, están completamente sumergidos, y los buzos deben trabajar en la oscuridad total para recuperar las piedras. En el próximo episodio, la odisea submarina para salvar la perla del Nilo y el misterio del último jeroglífico jamás escrito. ¿Puede una diosa sobrevivir bajo el agua cuando sus últimos adoradores han muerto hace siglos? Mientras el mundo observaba el asombroso traslado de Abu Simbel, otra joya del Nilo se ahogaba en silencio. Philae, la perla de Egipto. El viajero en el tiempo se sumerge en las aguas turbias de Asuán para descubrir un templo que pasó gran parte del siglo XX con el agua llegándole a los capiteles. Pero el misterio de Philae no es solo su supervivencia física. Es que aquí, en esta isla sagrada, se escribió la última palabra de una civilización entera. ¿Qué mensaje dejó el último sacerdote antes de que el conocimiento de los jeroglíficos se desvaneciera en la oscuridad durante milenios? La cámara desciende por las aguas verdosas y frías de Nilo entre la antigua y la nueva presa. El narrador describe: el viajero observa con asombro cómo los capiteles con forma de papiro y loto emergen de la superficie como náufragos de piedra. Durante décadas, los turistas visitaban Philae en barca, remando entre las columnas de la diosa Isis. El viajero nota que el limo y las algas han devorado los colores que Ramsés y los Ptolomeos protegieron con tanto celo. Es una imagen melancólica. El templo de la diosa de la vida está siendo reclamado por el río que ella misma debía controlar. El viajero retrocede al año 394 después de Cristo. El Imperio Romano ha abrazado el cristianismo y ordenado el cierre de todos los templos paganos. El narrador explica: Philae es el último lugar sobre la tierra donde todavía se adora a los antiguos dioses. El viajero observa a un anciano sacerdote, Nesmeterahem, tallando desesperadamente una inscripción en el muro de la puerta de Adriano. Es el último jeroglífico de la historia. El viajero siente el peso del silencio. Con cada golpe de cincel, una lengua que vivió durante 3000 años está dando su último suspiro. Nadie volverá a leer estas paredes hasta dentro de 14 siglos. El viajero salta al año 1972. La ingeniería moderna lanza un desafío al Nilo. El narrador describe: para salvar Philae, no se puede simplemente cortar la piedra bajo el agua. El viajero observa cómo se clavan miles de toneladas de tablestacas de acero alrededor de la isla, creando una barrera circular. El narrador explica: están construyendo una atajía, un muro seco en medio del río. El viajero ve las potentes bombas succionando millones de litros de agua, revelando poco a poco la arquitectura de Isis, cubierta de lodo y conchas de caracol, como un fantasma que vuelve a la vida. El viajero camina por el lecho del río, ahora seco, entre bloques numerados. El narrador explica: la isla original de Philae quedará sumergida para siempre, así que los ingenieros han elegido una isla vecina más alta, Agilkia. Pero hay un problema. Agilkia no tiene la forma de Philae. El viajero observa con asombro cómo se usan explosivos y maquinaria pesada para esculpir la nueva isla, dándole exactamente la misma forma que la original. Es un acto de mímica geográfica. El viajero nota que están recreando un paisaje sagrado, piedra por piedra, para que la diosa Isis no note que su hogar ha cambiado de lugar. Arqueológicos están condenados a una muerte líquida. El progreso del siglo XX está a punto de borrar las huellas del siglo XIII a.C. El viajero presencia la inauguración del nuevo complejo. El narrador concluye: Philae ha renacido. El viajero observa los templos perfectamente alineados en su nueva ubicación, reflejándose en las aguas del Nilo. Sin embargo, el narrador plantea un bucle inquietante. Aunque los templos están a salvo, el secreto del último sacerdote sigue allí, grabado en la piedra. Se cree que Philae guarda la tumba de Osiris, el esposo de Isis,
pero su ubicación exacta nunca fue revelada. El viajero mira hacia las aguas profundas que ahora cubren la isla original. Quizás el mayor misterio de Asuán no se movió con las piedras, sino que se quedó abajo, en la oscuridad. Lanza un grito de auxilio global. 50 naciones se unen en una misión sin precedentes. Deben cortar la montaña. Philae ha sido salvada de las aguas, pero el valle de Asuán guarda secretos mucho más antiguos y oscuros. El viajero en el tiempo gira su vista hacia las colinas de Qubbat el-Hawa, donde los guardianes de la Puerta del Sur enterraron sus tesoros y sus maldiciones. En el próximo episodio, entraremos en las tumbas de los príncipes de Elefantina, los exploradores que se adentraron en el África profunda y regresaron con cuentos de pigmeos, especies exóticas y rituales que desafían la lógica de los faraones. ¿Qué impulsó a los nobles de Egipto a abandonar la seguridad del valle para adentrarse en tierras donde los mapas terminaban y empezaban las leyendas? Mientras los faraones construían pirámides en el norte, en Asuán, una casta de hombres rudos y valientes se jugaba la vida en el corazón de África. El viajero en el tiempo escala las colinas de Qubbat el-Hawa para descubrir que la verdadera riqueza de Egipto no era el oro, sino el conocimiento de lo desconocido. Pero, entre los tesoros y las especias, estos hombres trajeron algo que el joven faraón deseaba más que su propia corona: un enano danzante que guardaba el secreto de los dioses. ¿Qué precio pagaron estos exploradores por cruzar la frontera del mundo? La cámara asciende por la ladera escarpada de Qubbat el-Hawa, frente a la moderna ciudad de Asuán. El narrador describe: el viajero observa cómo el sol poniente tiñe de naranja las entradas de las tumbas excavadas directamente en el acantilado. El viento sopla con fuerza, como si las voces de los antiguos gobernantes de la isla de Elefantina todavía susurraran sus hazañas. Estas no son tumbas de reyes, sino de señores de la guerra y exploradores. El viajero nota que, desde aquí arriba, estos hombres vigilaban el flujo del Nilo y las caravanas que venían del desierto. Eran los ojos y oídos del faraón en la frontera más peligrosa del imperio. El viajero entra en la tumba de Arquf, en el año 2270 a.C. El narrador explica: las paredes están cubiertas de jeroglíficos que no hablan de oraciones, sino de aventuras. El viajero lee la autobiografía de Arquf, un hombre que lideró 4 expediciones a la tierra de Yam, en el corazón del actual Sudán. El narrador describe el momento más famoso. Arquf regresa con una caravana de 300 burros cargados de ébano, marfil y aceite de incienso. Pero su carga más preciada es un pequeño hombre de una tribu lejana, capaz de realizar danzas divinas. El viajero siente la emoción del explorador que sabe que su nombre vivirá para siempre gracias a este hallazgo. El viajero presencia un momento de ternura y poder. El narrador describe: el faraón Pepi II, que apenas es un niño de 8 años, envía una carta urgente a Arquf. El viajero observa al explorador leyendo el papiro. El rey le ordena que cuide al enano con su vida, que ponga guardias en el barco para que no se caiga al agua y que lo traiga sano y salvo a palacio. Mi majestad desea ver a este enano más que todos los tesoros del Sinaí o de Punt, dice la carta. El narrador plantea el bucle. Lo que para nosotros es una anécdota, para los egipcios era un contacto con el mundo de los espíritus. Pero, ¿qué pasó con el resto de la expedición? No todos los que cruzaron la catarata regresaron para contarlo. El viajero se traslada a la isla de Elefantina, siglos después, en el 1800 a.C. El narrador explica: un hombre llamado Ecaid, un antiguo gobernador, ha sido deificado. El viajero observa cómo la gente común y los nobles por igual acuden a su pequeño santuario para dejar ofrendas. Es un caso raro en Egipto. Un hombre que no era rey se convierte en un dios local por su valor y justicia. El viajero nota que el santuario está lleno de estatuas donadas por altos funcionarios que querían asociar su nombre al del héroe de Asuán. En la frontera, el valor personal pesaba tanto como la sangre real.
El viajero nota un cambio en la atmósfera. El narrador describe: las inscripciones en las tumbas empiezan a hablar de hambre y de incursiones enemigas. Estamos al final del reino antiguo. El viajero observa cómo las caravanas ya no regresan con oro, sino con noticias de caos. El narrador concluye: los guardianes de la Puerta del Sur están perdiendo el control. Una sequía catastrófica está secando el Nilo y la autoridad del faraón se desvanece en las arenas. El viajero mira hacia el sur, donde las tribus de Nubia comienzan a unificarse. La frontera está a punto de romperse. El mundo de los príncipes exploradores ha colapsado, pero sobre las cenizas del reino antiguo, surgiría una nueva potencia en el sur que obligaría a los egipcios a construir las fortalezas más impresionantes jamás vistas. El viajero en el tiempo se prepara para el salto final, al año 1450 a.C., cuando Asuán deje de ser una frontera para convertirse en el trampolín de un imperio que llegaría hasta el corazón de la actual nación de Sudán. En el próximo episodio, la victoria final de Tutmosis III y el misterio de los templos que marcaron el dominio total de Egipto sobre el oro de Nubia. Hubo un tiempo en que el Nilo no era una barrera, sino una arteria de oro puro que alimentaba el corazón del imperio más grande que el mundo había visto jamás. El viajero en el tiempo se sitúa en el cenit del Reino Nuevo, donde el valle de Asuán ha dejado de ser una frontera temerosa para convertirse en el trampolín de los faraones guerreros. Pero, ¿qué sucede cuando un imperio decide que sus dioses deben habitar en tierras que no les pertenecen? El destino de estos templos no era solo la gloria, sino un olvido de milenios bajo la arena, esperando a que una civilización del futuro los rescatara de una tumba de agua. La historia de Asuán es el recordatorio final de que la piedra puede moverse, pero el río siempre reclama su cauce. El viajero observa la silueta de Tutmosis III, el faraón guerrero, de pie sobre las rocas de la primera catarata en el año 1450 a.C. El narrador describe: bajo su mando, Egipto ya no se defiende, conquista. El viajero ve cómo las flotas de guerra egipcias superan los rápidos del Nilo, llevando soldados y arquitectos hacia el sur profundo. Tutmosis no solo busca el control militar, ordena la construcción de templos en lugares remotos como Amada y Semna. Es una colonización espiritual. Cada bloque de piedra colocado en Nubia es un clavo de oro que asegura el dominio egipcio sobre las minas más ricas de África. El viajero entra en el templo de Amada, el más antiguo de Nubia. El narrador explica: construido por Tutmosis III y perfeccionado por su hijo Amenhotep II, este lugar guarda los registros de las victorias más sangrientas. El viajero observa los relieves que muestran al faraón sacrificando a sus enemigos con sus propias manos. Pero hay algo más: la calidad de las pinturas es exquisita, protegidas por el clima seco. El narrador plantea un bucle. Siglos después, este templo sería el único que no se cortaría en bloques, sino que sería movido entero sobre rieles de ferrocarril en una hazaña de ingeniería moderna que haría sonreír a los propios arquitectos de faraón. El viajero salta al año 30 a.C. Los faraones han muerto, pero el valle de Asuán sigue siendo sagrado. El narrador describe: bajo el dominio romano, el emperador Augusto ordena construir el majestuoso templo de Calapsa en honor al dios Nubio Mandulis. El viajero camina por sus enormes patios de piedra. Es el templo independiente más grande de la región después de Abu Simbel. Es una mezcla fascinante: arte egipcio encargado por emperadores romanos para dioses locales. El viajero nota que, incluso al final de su historia antigua, Asuán sigue siendo el lugar donde las culturas se funden y se transforman. El tiempo se acelera. El viajero observa cómo, con la llegada del cristianismo y el islam, los templos son abandonados. El narrador explica: las dunas de arena, lentas pero implacables, comienzan a escalar los muros de Calapsa y Wadi el Sebwa. Durante más de 1000 años, estos gigantes de piedra desaparecen de los mapas. El viajero ve el silencio absoluto del desierto. Los dioses han sido olvidados y las inscripciones sagradas sirven de refugio para los escorpiones.
El Valle de Asuán se convierte en un fantasma geográfico, un secreto que solo el Nilo conoce mientras sigue fluyendo, indiferente a la caída de los imperios. El viajero regresa al presente, observando el valle desde la cima de la gran presa. El narrador concluye: los templos que vimos ser tallados, inundados y rescatados ahora descansan en sus nuevas ubicaciones. El viajero ve a los turistas caminar por Philae y Abu Simbel, maravillados por lo que parece eterno. Pero la verdadera lección de Asuán no está en la piedra, sino en la voluntad humana de desafiar al olvido. El narrador revela el último secreto. Bajo las aguas azules del lago Nasser, todavía quedan templos menores y aldeas nubias que nunca pudieron ser salvados. Son los guardianes silenciosos de un mundo que ya no existe, esperando en la oscuridad del abismo. La historia del Valle de Asuán es la crónica de una lucha entre el hombre, el tiempo y el agua. Desde los primeros exploradores que regresaron con cuentos de enanos danzantes hasta los ingenieros que movieron montañas para salvar a los dioses de Ramsés, este rincón de Egipto nos enseña que nada se pierde del todo mientras haya alguien dispuesto a recordarlo. El viajero en el tiempo apaga su dispositivo, dejando que el sonido del Nilo sea la última palabra. El misterio de los faraones sigue vivo, grabado en cada grano de granito de la frontera sagrada.